Listo. Ahora en este apartado vamos a crear la función editar historia y la pondremos en el botón de editar historia. Entonces, continuamos. Vamos a crear en la historia médica DAO el editar, porque aún no lo hemos creado. Tenemos solamente eliminar, guardar y listar. Ahora vamos a crear el editar. Entonces vamos a poner aquí def editar historia. Vamos self. Bueno, vamos a editar la historia de acuerdo a las variables que vamos a poner, a los parámetros. Entonces aquí vamos a poner qué parámetros vamos a modificar, a editar. Vamos a editar la fecha, historia, el motivo, el examen auxiliar, el tratamiento, el detalle y vamos a necesitar el ID historia médico para ver qué ID vamos a modificar. Entonces vamos a poner aquí conexión igual a conexión DB. Vamos a poner SQL. Aquí vamos a poner update historia médica de fecha historia ser igual a fecha historia, coma. Ahora motivo va a ser igual al motivo que vamos a poner como parámetro, coma. Examen auxiliar va a ser igual al examen auxiliar que vamos a poner como parámetro. Y nos falta poner los dos puntos. Entonces aquí vamos a, después de examen auxiliar, vamos a poner el tratamiento. Tratamiento es igual 7 simples. No, vamos a poner aquí tratamiento. Y por último el detalle aquí. Detalle va a ser igual. Comidas simples. Llaves. Y ponemos detalle. Ahora, esto se va a cumplir cuando el ID historia médico. Historia médica. Cuando la historia médica sea igual al ID historia médica que vamos a mandar como parámetro. Entonces, esta es nuestra sentencia SQL. Update historia médica, set fecha historia. Cuando la fecha historia sea, lo vamos a cambiar con esta nueva fecha historia de, como parámetro, el motivo, el examen auxiliar, tratamiento, detalle. Cuando el ID historia médica sea igual al parámetro del ID historia médica que vamos a mandar. Entonces ahora vamos a poner el tree. Aquí va a ser conexión, punto cursor, execute, SQL. Aquí cerramos la conexión, ponemos un mensaje. Aquí va a ser editar historia, historia médica editada exitosamente. Si no, editar historia, va a ser aquí error al editar historia médica. Listo, ya hemos creado la función editar en la historia médico DAO. Ahora, esto lo vamos a utilizar en la GUI.
Listo. Ahora aquí vamos a crear una función. Editar historial médico. Vamos a poner self. Y comenzamos a digitar. Bueno, entonces vamos a crear un try. Aquí vamos a poner self.id historia médica va a ser igual a self. De la tabla historia, el item self.tabla historia.selection, y aquí va a ser el text, el id. Ahora vamos a poner self. Vamos a crear una nueva variable que sería ponte fecha historia editar, va a ser igual a self.tabla historia.item self.tabla historia.selection, y aquí va a ser values. De values vamos a traer la posición 1. ¿Por qué? Porque en la posición 0 está el ID persona, pero el ID persona no vamos a editar porque esta historia médica le pertenece a ese paciente, a esa persona. Entonces vamos a comenzar desde 1, desde el índice 1, que ahí es donde estaría la fecha historia. Entonces vamos a copiar lo mismo, vamos a pegar. Aquí sería self, sería aquí motivo, historia, editar. Aquí sería la 2. Copiamos, aquí sería examen, auxiliar, historia, editar. Self, tabla historia, aquí sería el valor 3. Aquí ponemos el tratamiento, historia, editar, va a ser el valor 4. Y por último el detalle, que sería detalle, historia, editar. Detalle, historia, editar. Aquí va a ser el valor 5. Listo. Ahora, esto lo vamos a poner dentro de un tot level. Vamos a crear un tot level nuevo, en donde va a ser el tot level editar historial médico. Entonces vamos a crear self. Aquí podemos poner tot editar historia. Va a ser igual a tot level. Aquí vamos a poner self.tot editar historia. Punto título, el título. Le vamos a poner editar historia médica. Bueno, self.tot editar historia punto resizable 0,0. Self.tot editar historia punto config, y el background. Background va a ser el por defecto que le hemos puesto a todos, el CDD 8FF. Ahora también le vamos a crear los frames, al igual que hemos creado en agregar.
historia, aquí también le vamos a crear frames. Le vamos a poner self.frame, editar datos, va a ser igual a tk.labelFrame. Esto va a estar dentro del self, top, editar historia. Ahora vamos a poner self.frame, editar datos, los punto config, el background, el por defecto. Self.frame, editar historia, punto pack, file, igual a bot, pan, igual a yes, el pad lo vamos a poner 20 y el pad vamos a poner 10. Listo, ya hemos creado aquí el frame, editar datos, historia. Vamos a ponernos aquí editar historia, ¿no? Voy a ponerle historia, editar historia, editar historia, editar historia. Y aquí sería editar historia. Frame, editar historia. Y este es el tot editar historia. Listo. Ahora vamos a crear los labels. Labels, editar historia. Bien, comenzamos. Ser.label. ¿Qué vamos a editar? La fecha o el motivo. Motivo editar. Pero igual a tk.label. tk.label. Ponemos ser. Punto que va a estar en el frame. Editar historia. Coma. El text va a ser el motivo de la historia. Aquí ponemos coma, el tamaño, coma, width 30, el font, Arial 15, bold, coma, y el background ser igual al por defecto. Sería el de aquí. Lo estamos poniendo. Listo. Ahora vamos a ponerle su ubicación. Label, motivo, editar, punto grid. Va a estar en el row 0, la columna 0, un paddy de 5 y un paddy de 3. Listo. Hemos creado el motivo de editar. Vamos a crear. Aquí sería label examen auxiliar editar. Sería examen auxiliar. Aquí estaría en el row 2. Aquí sería label
tratamiento, editar, que sería en el row 4, que sería el tratamiento de talla, que sería en el row 6, a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 6, va a estar en el 8, entonces sería fecha, historia, editar, que sería fecha, historia, fecha y hora, que sería fecha y hora, que sería detalle de la historia, que sería tratamiento, tratamiento, y listo, ya tenemos los labels. Ahora faltan los entries. Entries, editar, historia. Listo, que vamos a poner self.lsb motivo editar. Igual a tk.timber. Aquí self.motivo editar. Es igual tk.entry. Vamos a poner aquí que va a estar en el self.editar historia. No, aquí sería en el frame. Van a estar en el frame de la historia. Y el test variable va a ser self.sb motivo historia. Motivo editar. Aquí sería entry. Motivo editar. Vamos a poner aquí self.entry motivo editar. Va a ser igual. No, punto confit. Me falta el confit. Ponerle su tamaño. White. Ponerle 65. Toma. Alphone. Va a ser Arial. Toma. 15. Aquí lo hemos puesto en bold. En la fuente bold, sí. Ya. Y ahora vamos a poner self.entry motivo editar. Grid. Va a estar en el row 1. En la columna 0. Un pari de 5. Pari de 3 y de 5. Y veamos si es que vamos. Como van a haber dos botones, vamos a poner con spam 2. Veamos. Listo, ya tenemos el motivo editar. Falta el botón auxiliar, el tratamiento, detalle y la fecha. Aquí vamos a poner
SB, SB, fecha, no, SB examen auxiliar, editar, que va a ser, el test variable va a ser self examen auxiliar editar, aquí va a ser entry examen auxiliar editar, va a ser en el row 3, que va a ser tratamiento, SB tratamiento editar, que va a ser tratamiento editar, entry tratamiento editar, va a estar en el row 5, que va a ser detalle. Listo. Ahora los entries tenemos, a ver, row 1, row 3, row 5. Aquí va a estar el row detalle 7. Y aquí sería la fecha historia, editar. Pero este va a estar en el otro frame que vamos a crear. Pero lo vamos poniendo aquí. Vamos a poner aquí. Pero este va a estar dentro del otro frame. Entonces aquí vamos a crear el otro frame ahora. Aquí ya no va a estar en el frame editor historia. Vamos a crear ahorita un nuevo frame. Entonces vamos a escribir aquí self.frame fecha editar ser igual a tk sería tk.level frame. Este va a estar dentro del tot editar historia. Entonces aquí va a ser frame fecha editar, va a estar aquí frame fecha editar. Aquí vamos a poner self.frame fecha editar .config. Vamos a poner el background. Background va a ser el por defecto, que es el de aquí. Background. Ahora vamos a agregar el self.frame fecha editar .pack. Vamos a empaquetarlo. File igual bot spam yes coma el path 20 y el y va a ser 10. Listo, ya hemos creado este frame. Aquí vamos a ponerle frame fecha editar. Y aquí vamos a poner el label fecha editar. Vamos a copiar aquí igual que de un label de estos para lo más rápido. Que va a ser label fecha historia editar. Bueno, esta fecha historia editar se tiene que ir ahí. Entonces vamos a borrar esto. Y aquí en label fecha historia editar vamos a poner que este va a estar en el frame fecha editar. Que va a ser fecha y hora.
Va a estar en el row 1, en la columna 0. Y ahora vamos a crear su entry. Entry, fecha, editar. Aquí hemos puesto CB, fecha, historia, editar. Es un string bar. Estar en el frame, fecha, editar. Estar en el row. En la tercera en el row 1, pero en la columna 1. Y aquí le vamos a eliminar el call span. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a insertar los valores a los entries. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos trayendo, aquí estamos trayendo los valores de la historia que hemos seleccionado, o sea, en la tabla. Entonces tenemos aquí la fecha historia, editar, motivo historia, editar. Entonces todo esto lo vamos a insertar en los entries. Entonces aquí va a ser cell.sv motivo editar. Vamos a insertar 0, cell.motivo editar. Aquí sería motivo editar. Motivo historia editar. ¿Cómo le hemos puesto aquí? Motivo historia editar. Igualito con cell.sv examen auxiliar editar. Insert. Aquí va a ser 0, cell.examen auxiliar historia editar. Aquí hemos escrito así, examen. Listo. Luego le sigue el cell.sv tratamiento editar.insert 0, cell.tratamiento historia editar. Cell.sv detalle editar.insert 0, cell.editar no detalle editar. Y también vamos a poner el cell.sv fecha historia editar insert 0, cell.fecha historia editar. Listo, ya tenemos estos 5 valores que vamos a agregar. Ahora, aquí estamos insertando los valores a los entries. Ahora vamos a crear los botones. Buttons, editar, historia. Entonces aquí vamos a poner health.btn editar historia. Va a ser igual a tk.button. Este va a estar en el self.frame fecha editar. Bueno, aquí le vamos a poner button editar historia médica, porque creo que ya hemos creado el botón editar historia aquí, button editar historia. Para que no tenga conflicto, le vamos a poner aquí ¿dónde estaba? Self, que editar historia. Aquí en botón editar historia vamos a poner button editar historia médica. Va a ser un TK button. Va a estar en el frame fecha editar. Aquí vamos a poner el text. Va a ser editar historia.
coma. Bueno, todavía no hemos creado el comando. Le vamos a poner self.ptn editar historia médica .config. Vamos a poner white 20, el font Arial, coma 12, coma bold, background all background, foreground vamos a poner dat 5 de 6, background. A ver, al botón editar le vamos a poner esto. Vamos a poner el cursor que sea el hand 2 y el activate background va a ser, no sé, aquí. Listo. Tenemos su configuración. Vamos a poner self.bootbtn editar historia médica .grid, la ubicación. Vamos a poner en el row 2, en la columna 0, un padding de 10 y un padding de 5. Listo. Y ahora vamos a crear el botón salir. En que sería pretende salir de editar historia médica. Tiene salir y editar historia médica. Vamos a poner aquí que esté en la columna 3. Va a estar en la columna 3. Aquí va a ser salir. Y el command va a ser self. Aquí este top, como le hemos llamado. Le hemos llamado top editar historia. Entonces aquí vamos a poner first top editar historia punto destroy. Entonces ya hemos creado. Aquí vamos a cambiarle el background. Le vamos a poner negro. Y en el active le vamos a poner un gris. Listo. Ya tenemos el editar historial médico. Ahora nos falta el set. El set. Y aquí vamos a poner un message bots. Igual. Que sería editar historia. Mensajes igual. Error. Al editar historia. Messagebots.show error. Title. Mensaje. Y bueno, aquí hemos puesto que el historia médico sea a lo que vamos a seleccionar. Entonces, una vez que terminemos de editar, vamos a poner que el self.id historia médica sea igual a no. Una vez que termine de editar
una vez que termine de editar. Entonces aquí vamos a tener que crear la función editar historia. Lo que esto está haciendo, editar historial médico, es prácticamente es el tot. Entonces aquí le podemos poner tot editar historia médico. Entonces tot editar historial médico lo vamos a mandar al botón editar. Donde está? Eso está en la historia médica, en donde dice el botón editar historia. Entonces vamos a ponerle aquí coma, coman, va a ser igual a self.tot editar historial médico. Entonces cuando le demos a editar nos va a abrir ese dot level que acabamos de crear aquí. A ver, guardamos los cambios, ejecutamos, le damos aquí historia del paciente, seleccionamos y le damos a editar historial. Ok, nos sale un error. A ver, editar historia. A ver, vamos aquí. Error el editar historia. Dice self ID historia médica. Le hemos, sí, lo hemos inicializado. Aquí agregar historial. Editar historial médico. Aquí dice self. El ID historia médica va a ser de aquí. Fecha historia editar. Vale, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a crear el tot level. Vamos a poner el frame editar historia. Motivo editar. El label. Los entries. Aquí estamos mandando los valores. Y aquí los botones. Entonces, aquí nos manda error. Error al editar historia. A ver, cuando ejecutamos, le damos historia al paciente, seleccionamos, le damos a editar, nos sale error al editar historia. Pero si nos aparece esto, no le está mandando los valores. No está mandando los valores. Y tampoco nos está dejando que avance a los botones. O sea que el error está aquí. Entonces, veamos. Entonces, a ver, aquí no debería ser SV motivo, sino sería el entry. O sea, aquí sería a los entries. Vamos a insertar. Sería entry, motivo editar. De ahí sería el entry, examen auxiliar. Aquí sería entry, tratamiento editar, entry, detalle editar y el entry, fecha historia editar.
Aquí como le hemos puesto el detalle. Entry, ¿ves? Aquí debería ser entry, detalle, editar. Entonces aquí sería entry, detalle, editar. Guardamos. Aquí sería sb, detalle, editar. Entonces ya tenemos todo bien. Entonces aquí sería entry, entry, motivo, editar, entry, examen auxiliar, editar, tratamiento, editar. Listo, guardamos. Corremos. Historia del paciente, editar y aquí nos aparece valores. Bueno, aquí la fecha le hemos puesto muy grande. El entry fecha 65, mucho, 20. Hay que ponerle 20. Ejecutamos. Le damos aquí editar. Aquí no hemos guardado los cambios. Tenemos que guardar los cambios. Control S. Ejecutamos. Le damos aquí editar. Y aquí está. Nos aparece los valores. Entonces aquí le vamos a poner el botón, creo que es el que está agrandando, el botón salir, ponerle en la columna 2. Guardamos cambios, ejecutamos. No guardo los cambios, sí me guardo los cambios. A ver, aquí sería en la columna 1. Ejecutamos. No tenemos que seleccionar. Y aquí está. Editar, salir. Esto es la fecha y hora. Entonces, ahora nos falta solamente agregar la función a este botón editar historia. Esto lo veremos en el siguiente módulo.